Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Antonia, Hola, muy buenas tardes, Damaris, muy buenas tardes a todos. Rodolfo, Rodrigo, Paz, Renato, Johnny, Cari, hola. Simón. Hola, ¿Cómo buenas están todos? tardes. Hola, buenas tardes. Buenos Qué bueno días. tenerlos por acá. Mi nombre es Leandro, yo voy a ser su anfitrión para el día de hoy, para esta pequeña clase que vamos a tener, que es una mediación. ¿Por qué se llama mediación? Porque es un programa de apreciación musical. Y en este caso a mí me parece que está súper bien puesto el nombre de apreciación musical, porque yo les voy a presentar una música que quizás algunos ya la han escuchado nombrar y otros no, pero a mi criterio, para poder disfrutar esta música hay que entenderla un poquitito, entender el contexto. Entonces, para eso estoy yo, para explicarles un poco el contexto, mañana presentarles al artista y después ya el miércoles cuando escuchemos el contexto, el concierto quiero decir, yo estoy seguro que les va a encantar la música que vamos a aprender en esta ocasión. Nuestra música que nos convoca hoy día es el jazz. Me gustaría que igual en el chat que está abierto, las preguntas que les vayan surgiendo me las vayan haciendo. Yo se las voy a contestar después al final para no saltarme mucho la información que tengo para darlas. Pero para que no se olviden, vayan Hola. escribiendo y yo después les leo al final. Entonces, les voy a presentar también un pequeño documento que tengo, que les preparé, un PowerPoint, que tiene mucha información. A ver, vamos para atrás. Y ahí estoy yo, me presento. Leandro Boto Schumacher es mi nombre, soy violinista y director de orquesta, soy músico desde chiquitito. No sé qué edades tienen ustedes más o menos, unos 12 años, 13, por ahí, 11, 10, 12. 12. Ya, Entonces, perfecto. Sí, yo desde los 8 años que toco el violín. Y ahora en los últimos años también me transformé en director de orquesta. Pero bueno, ya, suficiente de mí, vamos a hablar del jazz. El jazz es un instrumento, es un género musical que se toca ahora con cualquier instrumento se puede hacer jazz, pero en su comienzo eran unos instrumentos muy específicos con los que se podían hacer jazz. Y todos esos instrumentos son de origen africano, que después, por supuesto, fueron evolucionando y se cambiaron en instrumentos occidentales, pero que todos tienen su origen en el África occidental o el África central también. Después, un poquito más adelante, les voy a explicar por qué los orígenes son desde allá, desde el África. Por ahora, lo que les voy a mostrar son los instrumentos con los que normalmente se hace el jazz y de dónde viene cada uno de ellos, cuál es el instrumento original. ¿Ya? Entonces, el jazz se hace con instrumentos de viento mayoritariamente, después se le sumaron algunos instrumentos de cuerda, pero el clarinete, que seguramente ya lo habrán escuchado nombrar en algún momento, viene de un instrumento africano que vemos aquí al lado, que se hacía con un cuerno, que se llama ñanga. ¿Ya? Y para tocar jazz, ustedes se van a dar cuenta ahora que tiene un estilo, una manera de tocarlo que es muy específica. Mire, yo le voy a dar unos segunditos un audio para que se den cuenta cuál es el estilo en que se toca el jazz. Escuchen esto. ¿Ven? Es bien particular, tiene mucho glissando. Glissando es cuando uno hace como un estiramiento de una nota hacia la otra. Entonces es bien particular. Entonces, mayormente ahora se toca también con flautas, han metido fagotes, de todo un poco. Perdón, tenemos instrumentos de bronce. Acá no tengo instrumentos originales, ¿por qué? Porque en África, de donde venían los instrumentos originales, no manejaban el metal de tal manera como para hacer instrumentos. Los primeros instrumentos de metal, de bronce metal, ya sean de viento o de percusión, los platillos de una batería, todos esos instrumentos de metal son de origen turco o árabe. Ellos son los que primero empezaron a manejar el metal para hacer cascos, pecheras, todo ese tipo de cosas, pero también para hacer instrumentos. Entonces, para el jazz, que estamos hablando del año 1850 más o menos que se creó este estilo musical, no tenían el acceso a instrumentos originales africanos porque no existían, entonces ya empezaron a incorporar los instrumentos occidentales, ya sea de origen inglés u origen francés.
que ya les voy a decir también por qué son eso. Y por ejemplo, un trombón de jazz suena de la siguiente manera. Bueno, parece que no. Ahí está. Es un sonido muy característico que van a escuchar solamente en la música de jazz o sus derivados, que también les voy a decir a continuación cuáles son los derivados. Después tenemos el instrumento por excelencia para el jazz, este estoy seguro que todo el mundo lo ha visto en algún momento, y es el saxofón. Saxofón porque el que inventó el instrumento se llama Adolf Sax y lo inventó justamente en 1846, que era más o menos la misma época en que el género, el estilo del jazz se empezaba a crear en los Estados Unidos. Acordémonos de esto, el jazz se origina en los Estados Unidos de América. Ahora es popular en todo el mundo, pero empezó por allá. Como verán, hay muchos tipos distintos de saxofones y la particularidad de este instrumento, originalmente era de madera, pero ahora ya son de metal, pero si ven con el mouse ahí le estoy señalando la boquilla por donde uno sopla el instrumentista, es muy parecida a la del clarinete, o sea, tiene el mismo tipo de generación de sonido. Después ya pasamos a los instrumentos de cuerda. El banjo, que es un instrumento muy común en los Estados Unidos para su música country después, que es otro género musical de ellos mismos, salió de un instrumento africano que se llama ngoni, o la guitarra que hoy conocemos, que está ya muy mezclada con la guitarra española, guitarra acústica que todo el mundo conoce, salió de un instrumento que se llama kora, que también es africano. Y suena un poquito la guitarra de jazz, que no es lo mismo que la guitarra se usa, ustedes saben, para todos los géneros musicales. Cuando se ocupa en el jazz, se ocupa de la siguiente manera. Bien, esa es la guitarra. Voy saltando más rapidito porque si no, como la sesión es muy cortita, se nos va a acabar el tiempo. Entonces, después pasamos a la... ¡Opa! Alguien me está rayando encima. Pasamos a los instrumentos de cuerda frotada, como bueno, en mi instrumento, yo toco el violín. Y venía de otro instrumento, el jelengoni, masenko, que también después derivó en instrumentos más graves como el contrabajo. Estos ya supongo que los habrán visto, son más comunes, por eso no los vamos a hacer sonar ahora en honor al tiempo. Después el balafón derivó en el vibráfono o en el piano. Así suena un piano, por ejemplo, de jazz. Estos son instrumentos que ustedes ya conocen bastante, pero este que está aquí abajo, el órgano Hammond, seguramente no lo han escuchado mucho. Es un instrumento bastante antiguo, tiene un sonido bastante particular, escúchenlo. El audio es súper largo, así que lo voy a parar ahora. Como verán, es uno de los primeros instrumentos que tenía la capacidad de hacer beats de percusión. Tenía sonidos grabados ya internamente y después se pueden hacer beats de percusión junto con imitar a muchos otros instrumentos acústicos. Todo lo que se puede hacer hoy en día con un computador, por ejemplo, en ese momento se hacía con este instrumento que se llama el órgano Hammond. ¿Ya? Y después, bueno, este es conocido por todos, es la batería, que salió de los kenkeni africanos, que eran tambores de distintos tamaños, como ustedes pueden ver. Había también más chiquitos todavía de lo que se ven ahí, que sonaban mucho más agudo, de ahí salieron los bongoes también, y muchos instrumentos de percusión que conocemos hoy en día, que alguien tuvo la genial idea de
reducir todo eso en un solo instrumento y crear la batería, que tiene un montón de tambores que suenan distintos, y le agregamos lo que yo les mencionaba hace un rato, que eran los platos, que son de origen turco y que la verdad que le dan un sonido muy, muy particular cuando se juntan con el jazz. Estos son los instrumentos que se usan normalmente para el jazz. Como les dije, se puede usar hoy en día, se usa cualquier instrumento, pero estos son los que forman la base, los instrumentos clásicos con los que se hacía jazz. Y tiene su origen, el jazz, en el África Central y el África Occidental. ¿Por qué tiene su origen ahí? Estados Unidos, así como los españoles estaban aquí en Chile antes de que Chile fuera Chile, en Estados Unidos estaban los ingleses y los franceses. Y toda esa gente llevaban esclavos del África, los negros, para trabajar allá. Y estos negros no solamente venían a trabajar, sino que venían y trasladaban su vida completa, y dentro de su vida estaba toda su música, su cultura musical, que originalmente suena más o menos así. Esto es una música que dio origen a muchísimos géneros musicales que escuchamos. Entonces, estos son los comienzos del jazz. Algunos seguramente se preguntarán por ahí, ¿por qué se llama jazz? Nadie sabe por qué el jazz se llama jazz. De repente nació esta música entre los negros y por supuesto todos los criollos, los nativos, algunos de los europeos se empezaron a entusiasmar con esta música, que ahora les voy a explicar en qué se basa. ¿Cómo se hace el jazz? En realidad no hay nada escrito en el jazz y esa es la particularidad que tiene. Uno de esta gente que estaba en la plaza de repente cantaba una melodía que se le ocurría en el momento y después todos los demás, a partir de esa melodía, improvisaban, cada uno con su instrumento, encima de eso, pasándolo por diferentes tonalidades, modificándolo, y cada uno se expresaba a su manera sobre una melodía dada. De esa manera se genera el jazz. Después fue pasando. De ahí el origen del jazz. Todo esto fue evolucionando y salieron otros dos estilos musicales asociados. Uno es el blues, seguramente lo habrán escuchado nombrar, es bastante conocido. Es para los que extrañaban el jazz, propiamente dicho, instrumental, es para los que querían expresarse. El negro espiritual es otra forma de expresarse, pero ya teniendo que ver con la música cristiana, porque había muchos de esta gente que adoptaron realmente la religión cristiana de cuando llegaron y realmente lo cantaban de corazón. Era una cosa real, no era solamente un invento para dejar conforme a los franceses. Falta música para bailar. Entonces, con el piano generalmente, crearon esta música que es el ragtime. ¿Qué significa ragtime? Tiempo rasgado. No es un tiempo muy cuadradito como se escucha en los estilos actuales. Todos estos instrumentos llevaron a las formaciones de distintas agrupaciones para hacer todos estos mismos géneros que les acabo de mencionar. El cuarteto típico de jazz, que es guitarra, piano, batería y algún viento. Puede ser saxofón, puede ser clarinete, puede ser una trompeta, pero son cuatro como su nombre lo indica. El combo ya es un grupo un poco más grande. Aquí, por ejemplo, donde dice Jazzy Good Times de los Simpson abajo, son 5 instrumentos, pero pueden ser 6, pueden ser 7 u 8, dependiendo de los músicos que tengan disponibles. Y por supuesto, al final de todo, la Big Band, que es cuando se juntan un montón de vientos, unas 20 personas y hacen jazz todos juntos bajo la guía de un director, como se puede ver aquí en este otro recuadro donde Lisa Simpson hace de las suyas. Entonces esos son los 3 tipos de agrupaciones de jazz que podemos tener. También hay más chicos, puede ser un trío o incluso un dúo que hacen jazz, pero normalmente son estas 3 agrupaciones. Después, dentro del jazz, el jazz también se utilizó para hacer muchas cosas. Por ejemplo, fusión. Acá tenemos un compositor argentino, permítanme, yo soy de allá, por eso siempre lo uso, me encanta este compositor, que es Astor Piazzolla. Se juntó con Gerry Mulligan. ¿Qué tiene de interesante todo esto? Gerry Mulligan metió en el tango, que es el género que hacía Astor Piazzolla, el saxofón como un instrumento más que hasta ese momento
no se había utilizado nunca en el tango. Y a su vez, Astor Piazzolla introdujo el bandoneón, que era su instrumento y que se usa prioritariamente en el tango, lo introdujo en el jazz, que era un instrumento que en el jazz no se había ocupado nunca hasta ese momento. Otro genio de todo esto, que se llama Ray Conniff, que lo que hizo fue fusionar el jazz con otros estilos musicales. En este caso, el bolero. Nosotros en Concepción tenemos un artista muy importante del género del jazz. Es un artista que hoy tiene 60 años, o sea, y hace 40 que está haciendo música. Él, cuando sus papás todavía no habían nacido, él ya estaba haciendo música. Y lo interesante de que además de tener 40 años en la música, lo vamos a conocer mañana, pero él hace música con su familia y además es autodidacta. ¿Qué significa? Que aprendió por su cuenta y sin embargo es un músico de excelencia. Los voy a dejar con estas imágenes de los recortes de prensa para que se den una idea de lo importante, lo relevante que es este caballero, este señor, este maestro en la música de Concepción, sobre todo en el género del jazz. Él tiene una academia, enseña música popular de cualquier estilo, pero su género principal es el jazz y se presenta regularmente en muchísimas salas de aquí de Concepción. Dejándolos con esta pantalla, voy a ver a alguien, por favor, si es que quiere hacer alguna pregunta, si le quedó algo pendiente, me lo pone ahora, dígalo ahora o calle para siempre. No, mentira. También me lo pueden decir. Miren, yo les voy a dejar aquí, a ver. Ahí me buscan en Instagram y cualquier duda que les haya quedado, cualquier pregunta que tengan, ya sea de jazz, de música clásica, de dirección, de violín, de lo que quieran, yo voy a estar disponible para contestarles con todo gusto. Se lo puedo contestar directamente o en una de esas hasta me dan una idea para dejarles un video también por redes sociales. Así que bueno, Joaquín no tiene ninguna pregunta, no importa. Pero ya estamos listos entonces, si no hay ninguna pregunta, los voy a dejar acá. Mañana vamos a conocer en persona a este señor, Marlon Romero, que le vamos a hacer una entrevista para que ustedes le puedan preguntar a él mismo. Yo le voy a hacer algunas preguntas para que ustedes lo vayan conociendo también, pero ustedes también le pueden preguntar a él mismo lo que se les vaya ocurriendo. Yo les agradezco mucho el haber estado aquí, a todos. Voy a dejar de compartir por ahora. Qué bueno ver algunas caritas ahí. Joaquín, ¿cómo estás? Así que eso ha sido todo por hoy, por mi parte. Así que les agradezco mucho. Un beso grande para todos, un abrazo y nos vemos mañana. Vamos a conocer a nuestro artista Marlon Romero. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Chicos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos acá nuevamente. Yo ayer les comentaba sobre el jazz. Les mencionaba cómo se originó ese tipo de música, cuáles eran los instrumentos que se usaban en esa música. También les comenté dónde se originó y por qué se originó esa música, que tiene todo un contexto social para su origen, ese tipo de música. Y al final de la clase, haciendo un poquito de memoria, yo les comentaba que aquí en Concepción tenemos un referente de esa música. Por suerte tenemos más de un referente, pero hoy con nosotros hay uno de ellos. Es el profesor Marlon Romero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Yo le comentaba que Marlon está haciendo música desde antes, quizás antes de que nazcan sus papás. O sea, yo que ustedes lo taparía con preguntas después al final cuando termine la clase, porque realmente si hay alguien que sabe mucho de esta música y en realidad de muchos géneros de música popular, es el profesor Marlon, que tiene una experiencia invaluable. Entonces, Marlon, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Leandro, muy bien, aquí contento participar, ayudar a los chicos. Qué bueno, me alegro. Y justamente en ese sentido, a ver, yo quería que nos cuentes así en unos minutos brevemente, porque yo tengo entendido que tú eres, primero y principal, autodidacta. Entonces, normalmente los casos de gente autodidacta, o sea, que aprenden por sí mismos, sin un profesor, música, yo he sabido de que normalmente no tienen una familia que les inculca lo de la música, sino que les nace de por sí solos la inquietud
por meterse a aprender un instrumento y hacer música. Y me gustaría que les comentes a los chicos cómo nació en ti, cómo fue en tu caso que se te dio por empezar a estudiar música. Bueno, yo soy músico autodidacta y ser autodidacta significa no haber pasado por estudios formales, ya sea en un instituto, academia u universidad. Eh, Significa tener un desarrollo absolutamente personal y, y bueno, ese fue mi camino. Yo me inicié de forma autodidacta porque la música que a mí me llamó la atención fue siempre la música popular. Yo partí muy pequeño, al principio tuve clases de acordeón, eh, y con la cual conocí la música popular. A poco andar, me fui cada vez interiorizando más con este tipo de música, la cual en esos años, estoy hablando de hartos años atrás, no habían academias ni profesores de música popular. Entonces me fui, aprendí a formarme solo, a informarme solo a través del oído y de la memoria. Hay que trabajar mucho con el oído y la memoria. Así que tuve el mismo desarrollo que muchos chicos tienen hoy día. Pequeño, armé mis bandas en el colegio de música popular, bandas de rock. Pasé por algunas bandas después hacíamos cover. Y como a los 16 años conocí el jazz, el estilo en el cual nacieron muchos de los instrumentos que se ocupan en la música popular. Así que, bueno, fui descubriendo solo. Y una vez que conocí el jazz, ya ahí me di cuenta de que esa era la base eh, de toda la música popular. Así que yo seguí estudiando solo, escuchando mucho, eh, memorizando mucho, descubría una escala o escuchaba una escala y tenía que repetirla hasta aprenderla. O un acorde, lo descifraba por oído y memorizaba. Y después lo cambiaba de tono, la misma escala o el mismo acorde en otro tono, y así sucesivamente, con muchas horas, días, semanas, meses y años de, de estudio. Estudio absolutamente privado. Eh, Algunas veces participé en algunas clínicas, masterclass, algunos músicos del extranjero que venían. Yo aprovechaba de ir a tratar de captar algo más. Pero la formación fue absolutamente independiente, lo cual, lo cual tiene cosas positivas y negativas el ser autodidacta, de todas maneras. Disculpa Marlon, sabes que es bien importante, encuentro lo que nos acabas de decir, de que es mucha memoria y mucha práctica, porque hoy en día, yo quizás algunos de los chicos que están acá están aprendiendo, quieren aprender un instrumento y quieren hacerlo solos, pero los chicos tienen la posibilidad hoy en día de buscar en YouTube y está absolutamente todo lo que quieren aprender. En tu época Internet no existía, por lo tanto tú tuviste que valerte de otras herramientas que no son las tecnológicas que hoy tenemos, pero quizás esas mismas herramientas les puedan servir y les van a servir de mucho a los chicos que tienen hoy la tecnología, pero quizás lo que tú puedas aportarle en cuanto a esas herramientas que tú tuviste que usar sin tecnología les pueden servir para aprender un instrumento. Sí, básicamente lo más importante es, es la música popular. Estoy hablando de jazz. Es trabajar, desarrollar el oído, trabajar mucho con la memoria y el oído. Eso es vital para trabajar, para hacer jazz. Lo importante de la música popular es la creatividad y es el tener la opción a improvisar, un sentido de improvisación muy desarrollado. Hay que desarrollar la improvisación en alguna canción determinada, poder realizarla en distintos tonos, poder hacerla en distintas velocidades, y para eso hay que desarrollar, lo que yo recomiendo mucho es escuchar mucho, memorizar las canciones, pero además les recomiendo a los chicos, absolutamente al que le gusta la música o al que pretende tal vez tomarlo como una opción de vida y profesional. De todas maneras, yo recomiendo que tomen clases formales. En mi época fue muy difícil porque no habían elementos, como no habían institutos
pero es importante la clase formal, pero paralelo a la clase formal, hacer esto otro, improvisar, trabajar con el oído, desarrollar el oído y desarrollar la memoria, muy importante, porque eso te da una, una posibilidad, te da una opción de retener todo. Tú retienes, no te dejas de ser el músico lector que lee y si no está la partitura no puede tocar. De partida, eso no ocurre acá. Aquí pasa que la formación y la preparación del músico al ser autodidacta está absolutamente preparado para tocar muchas cosas que ya las tiene asimiladas por el hecho de haber trabajado en forma privada, ¿no? Eso es que es muy importante. En la música popular es súper importante, muy importante trabajar, desarrollar la capacidad creativa que no se puede perder. Por Así eso, que por eso mismo yo sé que en el colegio Enrique Soro, donde están ustedes, hay talleres de música muy interesantes. Y yo les quisiera recomendar a todos los chicos que ingresen a esos talleres, al que ustedes quieran, porque hay mucha variedad. Hay distintos instrumentos que se hacen, hay música folclórica, hay música clásica, para los más chiquititos también, incluso si tienen hermanos más pequeñitos, hay talleres para niños chiquititos de música también. Porque no solamente, o sea, por más que por ahí ustedes puedan decir, no, yo no quiero aprender música, no me interesa. Pero les va a servir para muchísimas otras cosas el hecho de estudiar música, el hecho de aprender música. Como decía el profesor recién, les abre el oído. Y el hecho de que les abra el oído les sirve para aprender absolutamente todo lo que tienen alrededor. Que créanme que les va a servir y les va a servir mucho, además que es muy, muy entretenido. O sea, yo me imagino, Marlon, que tú en tus años de adolescente también lo pasabas muy bien con tocando en distintos grupos y aprendiendo tus instrumentos, ¿verdad? claro, porque uno, ese es otro de ¿Ah? los motivos, eso es otro de los motivos ¿Qué que, es eso? que uno se hace músico, en el caso mío, autodidacta, porque era mucha diversión con el instrumento, mucha creatividad y mucha diversión, que posteriormente se fue transformando en mi vida y como se fue transformando en mi vida, como conocí el jazz y en el jazz se da mucha la posibilidad y hay muchos jazzistas famosos en el mundo que son autodidactas porque es una corriente que permite ser autodidacta. Porque entonces, obviamente que el principal motivo es la entretención. Por ahí parten los chicos a acercarse a la música, a un instrumento, cuando les agrada, ven que lo pasan bien y por ahí se acercan. Pero que no se olviden de la partitura. Ese es mi consejo, porque les va a servir mucho como herramienta para el futuro de la música que ellos quieran hacer, el de tener, eh, el de tener la opción de la escritura y la lectura en la partitura. Eh, yo yo tengo un poco de lectura, no es desarrollada porque como no es lo mío, eh, pero yo logré tocar bien. Es mucho más largo el camino siendo autodidacta, eso también les quiero decir. El ser autodidacta es mucho más largo. Al tomar clases formales, el camino es mucho más reducido porque te van adelantando las cosas. Uno cuando es autodidacta va descubriendo las cosas sola y por ende a veces ese descubrimiento es muy lento. Y, y lo positivo es que te va quedando absolutamente integrado a tu cuerpo, a tu mente, pero es mucho más lento. Hoy día las cosas son mucho más rápidas. Hoy día tienen toda la información los chicos. Entonces lo que tienen que hacer es tomar sus clases formales, pero sin olvidarse de entretenerse con el instrumento, de jugar con el instrumento. Así es, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marlon. Fíjate que, y fíjense ustedes chicos, que nosotros dos venimos de corrientes muy distintas. Yo soy de una formación esencialmente docta, clásica. Yo fui a una escuela de música, después fui a un conservatorio, universidad, etcétera, y siempre estudié formal.
¿Cuál es la ventaja de eso? Como decía Marlon, que te dan todo ordenadito y masticadito, y entonces tú vas aprendiendo paso tras paso y se te hace como más rápido, está todo metódico. Ahora, por otro lado, a mí me falta lo que tiene el profesor Marlon, que es capaz de agarrar y sentarse con su instrumento y empezar a sacar melodías y escuchar algo y acompañarlo en el momento. En cambio, a mí si me sacan la partitura, estoy como medio perdido. Yo creo que es súper positivo un poco de las dos cosas, aprender a leer una partitura, pero también, como dice el profesor, entretenerse con el instrumento, despegarse de lo formal y pasarlo bien. En definitiva, es muy importante que siempre lo pasen bien. Y van a ver que si se meten a alguno de los talleres de música, lo van a pasar bien, porque con sus compañeros van a estar compartiendo algo que muy pocos de los otros chicos comparten, es algo exclusivo de ustedes. Van a formar algo propio, y eso es importantísimo, sobre todo a su edad. Marlon, cuéntame una cosa, ¿qué instrumentos tocas tú? Bueno, yo me inicié con el acordeón muy pequeño, a los 8 años, después me cambié a la batería a los 12 y después a los ya más grandes, 16, 17 años, conocí el piano y ahí me quedé con el piano. Pero no he dejado de desarrollar la batería en realidad. Y, y el bajo también toco bajo, harto bajo. Porque en esos años también había muy pocos músicos, entonces cuando necesitábamos un bajista, uno a veces había que tomar el papel del bajista. Entonces, era como obligación tocar dos o tres instrumentos. Pero el piano es mi instrumento favorito y al tocar piano, a ti se te abre un mundo para muchos instrumentos. Para ¿En qué muchos. sentido? Cuéntame un poquito de eso. En el piano tienes la base armónica y melódica, entonces tiene y tienes la, el ritmo, tienes una capacidad de hacer cosas eh, con dos manos, con dos ritmos, eso se puede decir, a ver, eh, Polirritmia. la polirritmia, que se ocupa mucho en percusión, ¿cierto? En batería sobre todo, pero el pianista también tiene que desarrollarla, mucho la polirritmia, ¿verdad? Así que, y el piano, me quedé con el piano y me enamoré del piano totalmente, porque además que era un instrumento que tú podías tocar solo. Entonces, entonces el estudio era entretenido, ¿verdad? Era muy entretenido el estudio. Sí. Podía inventar una melodía, le podía agregar acordes, el acorde lo transformaba, después escuchaba una canción que me gustaba, la sacaba y podía. La sensación era extraordinaria, maravillosa en realidad. Entonces, eh, y bueno, lo que dije es muy cierto. El piano te da muchas posibilidades para tocar otros instrumentos. Claro. Eh, sí, eh, Y además de eso, o sea, tú empezaste a trabajar ya desde muy joven con la música, ¿verdad? Te sí, empezaste a ganar la vida, digamos, de esto. sí, claro, claro, porque, eh, pero era como un juego en realidad. Trabajé profesionalmente de joven eh, y también me pasó algo y también haciendo clases, fíjate, porque empezó a aparecer más chicos interesados en el jazz. Y yo venía de escuchar jazz de joven, de adolescente. Entonces, estaba bastante más informado que el común de los seguidores del jazz. Conocía a los grandes jazzistas de niño, prácticamente, a los grandes jazzistas. Entonces, conocí los estilos, la diferencia de los estilos, y entonces yo fui aplicando eso a mi conocimiento, fui aplicando todo eso. Conocí cómo el jazz se interiorizó, se introdujo en la música pop, por ejemplo, hoy día Claro. en la música comercial. Cómo el jazz entró a la música comercial, la importancia que tiene la música de jazz en toda la música comercial, en la música pop, la importancia que tiene el jazz en la música, en distintos folclores, en la música brasileña, en la música caribeña, la importancia que tiene el jazz, todo eso lo fui desarrollando. Yo quería aprovechar para comentarle a todos los chicos que justamente esta importancia de la que está hablando el profesor Marlon, tienen que prestarle mucha atención, porque toda la música que ustedes escuchan, yo no sé, quizás la mayoría no escucha jazz de ustedes habitualmente, pero toda la música que ustedes escuchan, sea cual sea, no sé cuál es, pero le puedo, mira, hay alguien que sí escucha muy bien, y felicitaciones. ¿Por qué? Porque el jazz
es la base de toda la música que ustedes escuchan. De ahí salió todo. O sea, ustedes tocando jazz como hace el profesor, después pueden tocar en cualquier instrumento la música que a ustedes más les gusta, independiente de cuál sea esa misma. ¿Ya? Así que la importancia del jazz es grande. Y por eso mismo el profesor mañana nos va a estar dando un concierto. Va a haber, sí, mañana va a haber 3 videos del profesor tocando lo mejor de su repertorio con nosotros. Ahora, tenemos una novedad acá con el profesor también, y es que el profesor Marlon normalmente toca con su familia. Tiene hijos músicos, ¿ya? Entonces, no es lo mismo tocar y hacer música con tu familia que con otros colegas o amigos del medio. Entonces yo quería preguntarle un poquitito acerca de las ventajas y las desventajas de hacer música con la familia, porque quizás alguno de los chicos también tiene alguien más en su familia que hace música y le puede servir esto. Sí, así es. Yo tengo 4 hijos, 3 chicas y el menor, que tiene hoy día ya 34 años, ya es un hombre maduro. Los hice participar en la música de muy chiquitito, porque mi esposa también es músico, entonces ellos llegaron al hogar de 2 músicos, entonces ellos a los 3 años ya yo los tenía estudiando formalmente, o sea, aquí partitura. Entonces, a corta edad ya tocamos en presentaciones. Yo diría que cuando ellos tenían el Marlon 6 años, 8 años, ya tocábamos en la universidad, en temas, en presentaciones serias, en espacios culturales generalmente, en universidades, a veces en municipalidades, qué sé yo, en temporadas culturales. Entonces, ellos de muy chico participaron, conocieron la música, de hecho son los 4 músicos profesionales hoy día, participaron conmigo. Y lo que dice Leandro es verdad, que tiene ventajas, cosas buenas y cosas complejas, porque tocar con los niños, el compromiso mío era mucho mayor, fue mucho mayor con la música y también con ellos. Yo me tenía que preocupar de que la música saliera óptima, pero también me tenía que preocupar de que ellos encontraran la cosa, sobre todo cuando eran niños, fuera óptima y que los motivara. Entonces yo tenía mucho cuidado en elegir el repertorio, por ejemplo, me gasté mucha energía en eso, cosa que no pasa con los colegas, porque con los colegas, mis colegas profesionales, uno llega a tocar y tú te dedicas a hacer lo tuyo, punto. Cuando eres Simon, me dedico a acompañar, y cuando los traigo a tocar mis cosas, ellos tienen que someterse. Con los hijos no es tan así. Los hijos que tocan bastante bien, tuve la suerte de poder mandar a tocar, a estudiar al extranjero algunos. Ellos traen sus propias ideas, y si es el papá el que está dirigiendo, se toman ciertas atribuciones. Entonces ahí se produce un pequeño conflicto que hay que saber manejarlo. Yo creo que más de algún chico, a lo mejor, que nos está escuchando, toca con su papá o con su mamá. Entonces, es linda la cosa emocional, linda, pero también uno también es muy drástico. Uno como que se olvida un poco de la cuestión emocional. Yo era doblemente estricto, por ejemplo. ¿Ah? Pero, pero hoy día, que ya son todos grandes e independientes, sigo tocando con el Marlon en batería, él es baterista, y nos llevamos muy bien musicalmente. Musicalmente yo me siento pleno cuando logro contar con él para algún concierto, porque hay una cosa muy profunda, se produce un intercambio muy profundo, espiritual, y que tiene que ver con la honestidad, con la verdad, con todo lo que a nosotros los músicos nos encanta. Así que yo te agradezco la pregunta, Leandro, realmente, porque es una situación muy hermosa, tocar con los hijos. Mira, sí, justamente te lo preguntaba porque a mí me pasó algo parecido. O sea, mi mamá era músico, era cantante y profesora de piano, y de chiquitito yo tenía 3, 4 años ya cuando me empezó a enseñar algunas melodías y algunas cosas. Pero después ya cuando entré a primero básico, enseguida nomás me mandó a una academia para que me enseñe aparte. Y durante toda mi formación ya no hice música con ella, sino hasta que ya después
tocaba en la orquesta sinfónica y era profesional, ahí empezamos nuevamente, conmigo ya un poco más maduro, empezamos a hacer música juntos de nuevo. Así que justamente es muy, muy lindo. Yo veía un comentario de uno de los chicos recién. Mi papá tocaba saxofón, mi tío el trombón, mi hermana la guitarra y con él estoy aprendiendo con el teclado y con el piano. Bravo, buenísimo, buenísimo, la Hoy, verdad me alegro mucho. ¿Cómo es tu nombre? No lo veo aquí. Dice hijos, pero no creo que sea tu nombre ese. Pero Gerson, está. Bueno, la verdad te felicito, es algo muy, muy, muy hermoso lo que estás haciendo. Y ojalá que muchos otros chicos sigan tu ejemplo, porque la verdad que es fantástico poder hacer música en familia y después, bueno, como les decía recién, formar sí. algo propio entre ustedes y tener algo también, música entre amigos también es otra cosa que es muy, muy entretenida. Bueno, Nosotros, perdona, sí, un dime, alcance. dime. A mí en la academia me pasa mucho que hay muchos chicos que llegan a la academia a tomar clases porque ya han empezado muy pequeños a tocar con sus padres. Llegan motivados porque su papá los integró, ¿ah? Los motivó y los incluyó en la música. Y hay muchos casos realmente de chicos que tocan con sus papás, que se inician con sus padres. Y es bueno que lo que te pasó a ti, que tu mamá, Leandro, tu mamá te incluyó en un conservatorio, en la música. Ese es el paso lógico, pero la motivación, yo creo que es fundamental el entorno hogareño, el entorno de la casa, para el inicio del desarrollo de un instrumento musical. Así es. Sí, la verdad que sí, la mayor parte de los casos se da que en la casa se hace música y después por lo tanto sigue Ah, la tradición familiar. Ahora, aquí quizás tenemos muchos chicos también que en su casa nadie es músico, pero yo les recomendaría a los chicos que por más que sea ese el caso, se metan en los talleres de música y prueben. No tienen nada que perder. Prueben. Iníciense en algún instrumento, el que guste. Si no les gusta, se cambian a otro instrumento. Y si prefieren cantar, cantan. Y lo que sea, pero prueben, porque yo les puedo asegurar que no se van a arrepentir y les va a encantar. Entonces, con esto ya cerramos nuestra participación. Yo quería que lo conozcan el profesor Marlon, porque es una persona súper, súper interesante como músico y como persona también. Y quería dejarlos invitados al concierto que nos va a dar. Vamos a estar también presente ahí el profesor mañana. Van a ser videos que ya tenemos grabados, porque bueno, ustedes saben, por Zoom es muy difícil poder hacer música entre más de una sola persona. Así que, pero vamos a estar acá los dos presentes como para que ustedes puedan preguntar también o hacer cualquier tipo de comentario que siempre, siempre van a ser bienvenidos, como el que nos hizo Gerson hoy, que escucha jazz justamente también, así que me alegro mucho. Una pregunta. Aquí, Joaquín nos pregunta, ¿cuál es el instrumento más fácil de tocar para el jazz? Maestro, esa es una pregunta para usted que es el especialista. no hay instrumento más fácil o más difícil. Está en uno, en la persona que se inquieta por la música o por algún sonido determinado. Pero no hay uno más complejo que otro. Eso es absolutamente así. Podría ser el violín, el violín que es un instrumento muy difícil, que requiere mucho virtuosismo, pero no es más difícil que un saxo, por ejemplo. Son todos lo mismo. La batería, que aparentemente se ve fácil, porque la batería es un instrumento que en la primera etapa es muy rápida, o sea, tú te puedes aprender un ritmo en 2 clases, pero de ahí a desarrollar la batería es el mismo mundo que tienes que recorrer cuando aprendes otro instrumento, para poder desarrollarlo bien, para tocar bien la batería, para desarrollar el ritmo, el concepto armónico en la batería, que es un instrumento de percusión. Entonces, yo digo que tienen que armarse de paciencia, chicos. Estudiar un instrumento, hay que amar la música. Lo que yo quería complementar un poquito de la respuesta del maestro es que no hay instrumentos más fáciles o más difíciles, como él decía. Lo que sí tienes algunos instrumentos, por ejemplo, más completos, como decía antes el profesor. Con el piano tú puedes hacer melodía, puedes hacer armonía o puedes hacer ritmo. Cosa que si tú quieres aprender a tocar el saxofón, por ejemplo, no vas a tener otra que hacer melodía solamente. De repente puedes hacer alguna que otra armonía acompañando, pero es principalmente melódico. Y la guitarra tiene también más o menos lo mismo que tiene el piano.
batería es solamente ritmo. Y así, entonces ustedes tienen que ver. Me gustaría practicar jazz, pero no tengo instrumentos en mi casa. Bueno, para eso están los instrumentos en el colegio. Entonces tienes que inscribirte a alguno de los talleres de música del colegio y ahí vas a tener instrumentos a disposición. Y te los van a prestar incluso para que te los lleves a tu casa. Fantástico. Gritaba de tocarla, pero le dejé porque me dolían los dedos. Bueno, eso a veces, claro, tocar instrumentos, y el profesor también se los puede decir, tiene un poquito de sacrificio. A veces duelen un poco los dedos, depende de la postura, a veces te puede incomodar el violín. Por ejemplo, tienes que tener la mano así torsionada para tocar, y entonces eso al principio puede ser un poco incómodo, pero es cuestión de costumbre. Yo te diría que vuelvas a tocar la guitarra porque en poquito tiempo más se te van a endurecer las puntitas de los dedos y no te va a doler más. Es una cuestión de que no dejes de tocar guitarra por eso. La guitarra es demasiado bonita como para que nos derrotemos porque duelen un poquito los dedos. Ánimo, ánimo. Hey, fuerza y ánimo. Así que bueno, yo los dejo por ahora. Esto se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Que bueno, me encantó que los chicos se hayan entusiasmado para preguntar cosas y van a ver que mañana se van a entusiasmar más todavía porque lo van a escuchar al maestro con el grupo tocando música, les va a gustar y los quiero animar también justamente que mañana los sigan preguntando cosas, que eso justamente, para acá estamos nosotros, para responder todas sus dudas y todas sus inquietudes. Así que les dejo un beso y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Karen, por estar acá. Y gracias también al maestro que se va a despedir mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde. Muy buenas tardes, chicos, chicas, Karen, Rodrigo, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos a esta tercera jornada de nuestro programa de apreciación musical. Ya es nuestro último día, pero hoy va a ser el mejor de todos porque les tenemos, como les prometí ayer, un concierto. Concierto a cargo del maestro, el profesor Marlon Romero, que está aquí junto a mí. Y esperemos que lo disfruten. Yo los voy a dejar en sus manos. Hoy el protagonista va a ser él, porque él va a dar el concierto. Así que es todo música de su autoría, es música que escribió, que compuso él mismo. Así que presten mucha atención, porque es en el estilo que yo les explicaba ayer y anteayer, pero música que escribió él mismo. Así que sin más introducción, los dejo directamente con lo que a ustedes les interesa, que es el concierto.
es una forma de tocar, como uno enfrenta la composición que vas a tocar, o lo que vas a recrear, o lo que vas a componer. Es una forma de trabajar con el libro abierto, por decirlo de alguna forma, donde tú solamente te dejas llevar por la imaginación, por lo que tú quieras realizar, y eso, una vez que lo haces, tienes que empezar a recrearlo. Uno se va desarrollando en la medida, lo que hice yo me iba desarrollando en la medida que era feliz tocando, asimilando y adquiriendo nuevas formas de tocar, pero sin esperar nada. O sea, simplemente es el hecho de ser feliz haciéndolo. Y eso ha sido lo más lindo, que todo, obviamente, que toda esa evolución y todos los logros que se puedan tener son más maravillosos cuando es en forma casual que perseguirlo, sobre todo en las artes. Está usando mucho repertorio chileno para tocar esa música. Y esa música hay que tocarla como se toca hoy día, con los elementos que se están ocupando hoy día. No como lo tocaban antes. Por ejemplo, vamos a tocar temas de La Violeta, pero lo vamos a tocar como se debe tocar hoy día. Yo le he mostrado el jazz a las nuevas generaciones, le he enseñado más o menos lo que deben aprender, no para tocar jazz, para tocar lo que ellos quieran. El jazz no te permite límites.
Por lo tanto, todas esas cosas son infinitas de creatividad. Mientras haya una felicidad de realización de lo que estás aprendiendo, de lo que estás generando tú dentro de tu alma, de tu cabeza, eso te mantiene feliz y con vida. Bravísimo, maestro, bravísimo. Muchísimas gracias. Este último tema fue con consejos de vida incluidos, así que le agradezco muchísimo por esto, por esta presentación. Los quería felicitar a todos los chicos que están acá. Hoy tuvimos 28 niños conectados, lo cual es excelente, excelentísimo. Yo les agradezco mucho a Rodrigo y a Karin porque que nosotros estemos acá y podamos hacer esto es gracias al trabajo que hicieron ustedes también con los chicos, así que muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias también, maestro, por este hermoso concierto que nos acaba de brindar. Yo espero que les haya gustado, que se hayan entretenido en estas 3 jornadas de apreciación musical que tuvimos. Las vamos a seguir haciendo, las próximas quizás no sea con nosotros, con el profesor Marlon y conmigo, pero va a ser con otros músicos de aquí de Concepción, de igualmente mucha importancia y mucha valía en distintos estilos musicales. Así que yo ahora les vamos a dejar una encuesta en el chat para todos los chicos. Es muy importante que la contesten, no porque por nosotros específicamente, sino por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque gracias a lo que ustedes respondan, nosotros vamos a poder mejorar todavía más todas estas clases, estos programas de apreciación musical que les estamos brindando, en base a lo que ustedes respondan. Así que por eso es muy importante que contesten. No es necesario que la contesten ahora, la pueden contestar después, entregársela a sus profesores, no hay ningún problema. Pero sí es importante que la contesten, por favor. Así que nada más, eso, muchísimas gracias. Si el maestro se quiere despedir, yo no tengo nada más. Muchas gracias, chicos, por estar acá y por su buen comportamiento.